Recordándole, soy el doctor Miguel Ángel Martínez Contreras, médico cirujano, neurólogo, neurocirujano, psicólogo, y desde luego en el contexto del tema que nos ocupa me parece importante hacer énfasis en algunos aspectos de la neurología, pero también aspectos patológicos. Y bueno, ¿qué es la enfermedad vascular cerebral? Y vemos entonces que es el desarrollo rápido de signos clínicos de trastornos de la función cerebral focal o global, con síntomas que persisten 24 horas o más y que llevan a la muerte por patología vascular. Y por otro lado tenemos que en muchas ocasiones hay eventos los cuales son transitorios, que se llaman el ataque isquémico transitorio, y que son episodios de pérdida focal de la función cerebral o de la visión menor a 24 horas. Puede haber confusión, pérdida de la conciencia, vértigo, ataxia, o sea, marcha de ebrio, disartria, o sea, dificultad para pronunciar las palabras, y trastornos para deglutir, así como escotomas visuales, parestesias, que son trastornos en la sensibilidad. De esa manera, tenemos que desde el punto de vista de la enfermedad vascular vamos a tener 3 eventos patológicos que corresponden a la isquemia cerebral y dan origen al infarto cerebral. El infarto cerebral, que puede ser blanco, o sea, se tapa una arteria y deja de llegar flujo sanguíneo a esa zona, a esa región, y entonces le va a dar un aspecto al cerebro blanco. El cerebro, como ustedes saben, es de color perlado, grisáceo, y entonces tiene un aspecto blanco. O un infarto rojo, en donde el cerebro toma el color asalmonado, como del salmón, rojizo, naranjado, y el otro que, como pueden ver aquí, es el hemorrágico. Son los 3 tipos de hallazgos neuropatológicos que si tuviéramos, si hiciéramos la autopsia de un paciente que tuviera una enfermedad vascular cerebral, encontraríamos esas 3 entidades patológicas, y que muchas veces tenemos que en las paredes de las arterias hay residuos, hay depósitos de grasa que metabólicamente se van acumulando y que endurecen las arterias, por un lado, y que poco a poco pueden irse ocluyendo, obstruyendo, produciendo estenosis. El otro tipo de problemas son las embolias que regularmente son producidas por problemas del corazón, pero también pueden ser de arterias que de pronto se desprende una placa, como si fuera una cáscara, digamos así, que se desprende y entonces produce un efecto de embolia. Y el otro problema, que es la enfermedad de pequeños vasos, que puede producir fenómenos trombóticos también. Desde luego, hay clasificaciones, y esa clasificación es del infarto cerebral isquémico. Quiere decir que se ocluye una arteria y que puede ser producido por arterioesclerosis de grandes vasos, como ya lo vieron, en donde puede haber aterotrombosis, o sea, oclusión de las arterias. Puede desprenderse una placa y producir embolia arteria-arteria, o a veces una embolia que viene desde la arteria aorta. Por otro lado, la cardioembólica, que produce infarto blanco y que es producida generalmente por fibrilación auricular de los aurículas del corazón, por valvulopatías en el corazón de la
válvula mitral y que producen cardiopatía isquémica. También otras malformaciones como es el foramen orbar permeable, las, las, las enfermedades congénitas del corazón y desde luego aneurismas del septum. Hay otras enfermedades de pequeños vasos que producen también arteriosclerosis y pequeños microateromas y otras etiologías como son las inflamaciones de las arterias, las vasculitis, que pueden ser de diferentes causas, como son los procesos, las vasculitis por enfermedades de la colágena, las colagenopatías, el lupus eritematoso, la periarteritis nodosa. También puede ser producida por lesiones como son la sífilis, que muchas veces produce vasculitis, o también la cisticercosis, que entre sus problemas puede producir inflamación de las arterias. También las disecciones arteriales, las displasias fibromusculares asociadas a enfermedades migrañosas y otras que no son determinadas. La aterotrombosis, que son la principal causa de las trombosis, o sea, de los infartos, es una enfermedad multifactorial porque puede ser producida por enfermedades metabólicas, la diabetes mellitus, que es una enfermedad sistema, pero que se acompaña de procesos inflamatorios y además de eso, metabólicos en las paredes de las arterias, siendo causante de fenómenos arterioscleróticos. También las alteraciones hemodinámicas, hemostáticas, como en los problemas de la coagulación, a veces por daño mecánico, un traumatismo en el cuello, un karateca que da un karatazo en el cuello, muchas veces produce ese traumatismo, un daño en la arteria carótida y puede producir un evento vascular cerebral. Los procesos inmunológicos, enfermedades inmunológicas, en donde también por alteraciones inmunológicas o tóxicas, las toxinas pueden ser factores para producir enfermedad vascular cerebral. La enfermedad vascular cerebral, y fíjense que yo no he hablado de accidente vascular cerebral, porque no hay accidentes cerebrales vasculares, a excepción de aquellos que en un enfermo que lo están operando de la tiroides, de pronto el cirujano tiene un accidente al cortar la arteria carótida, por ejemplo, o en un enfermo que de pronto lo están operando de una columna cervical y a la hora que están tratando de hacer una discoidectomía o poniendo un injerto o poner una placa o un espaciador, de pronto le dan una lesión a la arteria vertebral y se produce un accidente, y eso sí será accidente vascular cerebral. Las enfermedades vasculares cerebrales, fíjense nada más, constituyen la tercera causa de mortalidad general, la primera de discapacidad, las 2/3 partes de las muertes en países desarrollados. Esta enfermedad vascular produce eventos isquémicos de 60 a 85% de todos los eventos, y una mortalidad que a veces no se da de inmediato, sino se da entre 3 y 12 meses. Y su incidencia por 1000 llega a ser de 1.3 por 1000. Tiene una prevalencia de 500 a 700 por 100,000 pacientes. Mayor de los 60 años aumenta a 200 por 100,000. Y 50% de los pacientes que tienen un evento vascular, trombosis o embolia o hemorragia cerebral, quedan con discapacidad. Y arriba de los 80 años, la mortalidad se eleva a 3,000 por 100,000, o sea, el 3%. En Estados Unidos, por ejemplo,
este problema de salud pública ha venido declinando, reduciéndose 5% con los programas preventivos en relación a las enfermedades vasculares. En Japón, por ejemplo, también tuvo una disminución más importante, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de esto tenían hábitos dietéticos en donde ingerían un gran porcentaje de sal diaria y favorecía la hipertensión y estos japoneses morían, tenían la hemorragia cerebral como primera causa de muerte. Y en México, desde luego, la transición epidemiológica de que las enfermedades crónico-degenerativas pasaron a sus primeros lugares y dejaron atrás a las infectocontagiosas y parasitarias como las diarreicas, como las enfermedades respiratorias, y como algunas otras enfermedades inmunoprevenibles, y desde luego se subieron a las primeras causas de mortalidad las enfermedades vasculares y entre ellas la vascular cerebral. Entonces, esa transición epidemiológica aumentó la esperanza de vida, es decir, que el gran porcentaje de muertes que había anteriormente dado por diarreas, por enfermedades respiratorias, por enfermedades inmunoprevenibles, al disminuir con los programas de vacunación, pues se disminuyó la mortalidad y desde luego con programas específicos para la prevención y control de las enfermedades diarreicas, simple y sencillamente con los sobres de hidratación oral, por ejemplo, pues se disminuyó mucho la muerte de niños con enfermedad diarreica. Cuando hablo del aumento de la esperanza de vida, pues como ustedes lo saben, en 1940 la mortalidad estaba, la esperanza de vida de 40 a 44 años de vida en México, y se ha duplicado y prácticamente está en 76 años, aunque en los últimos años las violencias, accidentes, traumatismos, etcétera, han cambiado indicador y desde luego pues esto se ha disminuido, esta esperanza de vida se ha disminuido a 72 años en algunos estados. Bien, ¿cuáles son las causas de muerte de 15 a 64 años? Pues accidentes, los tumores, enfermedades del corazón, la cardiopatía isquémica, la cirrosis secundaria al alcoholismo, la diabetes, los homicidios, ya las violencias, la enfermedad vascular cerebral, las nefropatías, enfermedades del riñón, el SIDA y las neumonías. Vean ustedes aquí que ya entre las primeras 10 causas, prácticamente la neumonía, o sea, las enfermedades respiratorias, han pasado a estar prácticamente fuera de las 10 primeras causas. Y desde luego se han ido avanzando, se han ido subiendo a las primeras causas las enfermedades vasculares de los cerebrales. También, 35 años de edad, pues aumenta las enfermedades de corazón, la cardiopatía isquémica, es decir, el infarto de miocardio, los tumores, y bueno, la diabetes mellitus, la enfermedad vascular cerebral, y aquí tenemos la neumonía, la cirrosis de nutrición, la enfermedad pulmonar obstructivo crónica, secundaria a los fumadores, especialmente a las personas que han guisado, han cocido sus alimentos con leña y con carbón, pues tarde o temprano pagan con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica los accidentes y las nefropatías. Se han hecho muchos estudios, como ustedes sabrán, pero aquí en especial en el Estado de México, en 1978 tuvimos la oportunidad de hacer una investigación que se llevó a cabo durante 10 años, que fue para la detección de factores de riesgo de arteriosclerosis en personas de 30 a 60 años. En 1978
Después tuvimos la oportunidad de trabajar en otra investigación, el primer registro mexicano de isquemia cerebral en todo el país. Se ubicaron 1.500 pacientes y fueron estudiados en forma total. Y encontramos entre los factores de riesgo en población mexicana que, en primer lugar, los mayores de edad, sobre todo los hombres, los de raza negra y asiáticos, así como en Europa también los europeos también tienen muchos factores genéticos para la enfermedad vascular, y desde luego los familiares menores de 60 años. Otros factores de riesgo que ustedes conocen, que saben, que conviven, es la diabetes mellitus, en primer lugar, la hipertensión arterial, el colesterol, los triglicéridos, los lípidos de baja densidad y de alta densidad, la obesidad. Aquí en este apartado vale la pena comentar que, desde luego, pues somos resultado de un estilo de vida, es decir, las dietas, por ejemplo, vemos cómo comemos las grasas, las carnes no saturadas, las grasas no saturadas, como asimismo comer los cueritos de chicharrón que ustedes han comido, el chorizo, la longaniza, el chicharrón y pues la mantequilla, y todas esas grasas pues son factores importantes para las causas de enfermedad vascular cerebral. Por otro lado, también mencionar que en relación a la obesidad, pues ese es un problema ya nacional de salud pública, en donde se ha tratado de incidir en los estilos de vida, sobre todo de los niños, también porque el sinónimo de obesidad era sinónimo de salud. Ese niño que al año ya pesaba 12, 15 kilos, que mira qué bonito está, gordito, gordito, y llega a la adolescencia y gordito, y llega a la adultez y con una gran obesidad, y desde luego pues este problema se ha convertido en problema de salud pública. Así mismo, la ingesta de sodio, o sea, sal. En este sentido, es muy importante mencionar que los estudios epidemiológicos que se han hecho a nivel mundial y a nivel nacional, se encontró con que los tarahumaras son la población que comía menos sal. Ahora, en la actualidad, la mejor ya consume sal igual que muchos de otras regiones, pero sí hay ejemplos claros. En Japón es un país que tenía un promedio de ingesta de sal arriba de 10 gramos diarios de sal. La primera causa de hemorragia cerebral. Y por otro lado, en la costa septentrional del África hay dos islas, una que cocinaban con agua de mar, y en la otra isla guisaban con agua dulce. De tal manera que en estas dos poblaciones se pudo estudiar cómo el sodio es un factor que puede favorecer la muerte, y así como el cigarro se dice que es el asesino silencioso, pues también el sodio. De tal manera que tal vez en algún tiempo en la Secretaría de Salud se establecieron que en los restaurantes no debería haber en mesas saleros, ¿sí? Una medida muy simple, y desde luego tratar de llevarla a los hogares. No ha sido fácil, y bueno, creo que esta política podría tener una gran repercusión, sobre todo para la producción de hemorragia cerebral. Bueno, el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo, que, igual como acabo de mencionar, es un asesino silencioso, y que las jóvenes fuman, y como que forma parte del grupo de la adolescencia,
forma parte de un problema inclusive psicológico. Y desde luego, pues ya no se diga el alcoholismo, el sedentarismo, en donde los estudios de promedio de ejercicio al día, hasta el estudio del número de pasos que con los teléfonos que hay, celulares, en donde se puede ver y analizar qué tanto ejercicio se hace al día, el número de escalones, de escaleras, el número de kilómetros que se caminan al día. Bueno, pues son indicadores que nos pueden ayudar a tratar de evitar el sedentarismo, y hay otros factores. Bien, otros factores son la hiperhomocisteinemia, las drogas, ¿sí? No lo que deben, sino lo que consumen. Empieza todo con la marihuana, que ahora todos, o en muchos lugares ya se acepta el consumo. Desde luego, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, es el primer escalón para las adicciones mayores. Entonces es muy importante este concepto, porque pues de aquí se desprenden adicciones a la cocaína, a la piedra, al cristal y otras drogas, a los hongos alucinógenos, al LSD, etcétera, etcétera. Los anticonceptivos pues también tienen riesgo de que las mujeres puedan hacer problemas vasculares cerebrales, el embarazo y desde luego los cuadros migrañosos están ya dentro de esto. Ahora bien, ya les comenté a ustedes que la enfermedad vascular cerebral se caracteriza por producir infartos, producir zonas de isquemia cerebral, la cual puede ser transitoria, como ya dije, como en los ataques isquémicos transitorios. Es el viejito, es el abuelito que de pronto pierde el conocimiento, cae, corren a levantarlo, está inconsciente, al ratito ya se despierta y al rato se recupera al 100%. Tuvo un ataque isquémico transitorio. Dicen, es que se desmayó, es que se enojó porque su señora no llegaba, es que se enojó porque su nieto no llegaba, llegó tomada, etc. Y luego después tenemos el cardioembolismo, que produce el infarto blanco, como ya mencioné. Todas las causas, todas las enfermedades del corazón pueden favorecer el infarto, empezando por el infarto de miocardio, que puede embolizar y que puede producir infarto cerebral. También, desde luego, las cardiopatías congénitas, las cardiopatías reumáticas, en donde se afecta básicamente la válvula mitral, y otras alteraciones como son la coartación de la aorta, el aneurisma de la aorta, y por qué no también decirlo, a veces también la cirugía de grandes vasos, en donde se opera un aneurisma gigante o donde se hace una cirugía cardíaca abierta a cielo abierto y el paciente sale muy bien de la cirugía cardíaca. ¿Pero qué creen? Al despertar el paciente está hemipléjico. ¿Por qué? Porque no se tuvieron las precauciones para que no embolizara. O también problemas del pulmón, problemas pulmonares, y además de esto, o sea, muchas veces fracturas de huesos largos, como es el caso de las fracturas en donde después hay embolias grasas que los émbolos emigran, producen obstrucciones en las cavidades cardíacas, liberan fragmentos y producen cardioembolismo. Así que también estos producen infarto blanco. Y luego el rojo, pues la primera causa del infarto rojo, de la hemorragia, psicólogas y doctores que tenemos aquí, pues es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, que a veces empieza como hipertensión, dicen esencial, benigna, ¿no? Tengo la presión alta y tengo la presión y me hicieron enojar y se me subió la presión. Entonces,
pues esa hipertensión, que a veces es secundaria a alguna otra causa, va a tener en determinado momento crisis hipertensivas, crisis en donde el paciente muchas veces tiene subidas de presión sistólica a los 180, 190, 200 milímetros de presión, y llega un momento que revienta y produce hemorragia cerebral. Hemorragia cerebral con un gran número de muertes producidas por esto. Afortunadamente, de la enfermedad vascular, el 5% de los eventos vasculares cerebrales son secundarios a hipertensión y el otro pues a isquemias. Bien, así que como ya mencioné, el infarto del miocardio, fíjense nada más, yo les digo a los alumnos y les digo a mis pacientes que muchas veces el paciente le duele el corazón, le hacen el diagnóstico el cardiólogo de un infarto inclusive, o de un angor, una angina de pecho, la sensación de que le comprimen el tórax, como si tuviera angina, pero en el pecho. Y está avisando que ese corazón ese enfermo se va a infartar. Bueno, pues así como es eso, les dije a ustedes que hay los ataques isquémicos transitorios, pacientes que de pronto tienen fenómenos visuales, de pronto tienen una ceguera transitoria, una amaurosis fugaz, a veces se acompaña de debilidad de las extremidades del lado contrario, y a veces inclusive llegan a tener cuadros de pérdida de la conciencia, y se les llama tuvo una lipotimia, se desmayó, y lo que tuvo es un ataque isquémico transitorio, en donde hay una amaurosis fugaz, una ceguera transitoria, y desde luego nos está hablando de la posibilidad de que esté avisando que se va a infartar, así como el corazón avisa cuando se va a infartar doliendo, produciendo una sensación de muerte. Así también los ataques isquémicos transitorios producen de pronto cuadros en donde hay pérdida de la conciencia, se recupera, y si el cuadro dura menos de 6 horas, se recuperan ad integrum, en forma íntegra. Bien, ya mencionamos los factores cardiovasculares, las metabólicas, etcétera, pero aquí agreguemos las dislipidemias, que son todos los problemas de los lípidos de baja y de alta densidad. Hay estudios importantes que se han hecho, tanto nacional como internacional, pero en términos generales estamos de acuerdo en los factores de riesgo, y desde luego las alteraciones que son producidas tanto en los estudios que han hecho en Interheart y en National Cholesterol, en los estudios de Framingham y de la Universidad Northwestern en Chicago, han hecho estudios durante ya más de 50 años siguiendo las poblaciones, y inclusive en todos los pacientes que han muerto ahí en Framingham, es digamos, un municipio de Massachusetts, en donde todas las poblaciones está estudiada, y los que llegan a morir, inclusive les hacen autopsia, investigan de qué murieron. Bien, pero pues, ¿qué es la aterosclerosis? Así como ya lo entendieron, es un engrosamiento de la pared de la arteria, produce rigidez arterial, se forman en forma progresiva placas como cáscaras de huevo, les digo yo, hay acúmulos de lípidos, hay una respuesta fibrodegenerativa, y hay falla de la perfusión tisular. Y bueno, debo de mencionarlo, porque pues así como lo he mencionado, está muy simple en entendimiento, pero la fisiopatología de las lesiones aterotrombóticas, los estudiosos han encontrado con que hay 3 fases para la producción de las placas ateroscleróticas. La fase 1, en donde tiene 3 tipos,
En la primera hay células espumosas que evolucionan donde llegan macrófagos, que son células que se comen, digámoslo así, metabolitos. Luego también alteran a los músculos lisos y a los lípidos extracelulares, y en la etapa 3 o tipo 3 las células del músculo son rodeadas por tejido conjuntivo extracelular, fibrillas y depósitos de lípidos. Una segunda fase, aunque no es tenótica, o sea, aunque no está tapada, puede romperse debido a su alto contenido de grasa, y se clasifican en 4 y 5A, que ya pueden evolucionar a la fase 3, en donde ya es la formación de placas, que ya son, están organizadas y van a favorecer la formación de trombos, de coágulos dentro de la pared, como lo van a ver a continuación. Aquí ven esta imagen en donde están las flechas, ven ustedes una arteria carótida, y se ven estas imágenes como de mordido de manzana, por placas de arterioscleróticas, ¿sí? Y luego estas placas pueden aparecer en las aortas, en las carótidas, que son las arterias que van al cerebro, las vertebrales que van dentro de las vértebras cervicales y entran por la parte posterior, y luego aparte de eso, pues otras arterias como la subclavia, que va debajo de la clavícula, llegan ahí arriba también las carótidas, y se distribuyen estas arterias. Esa placa arteriosclerótica que tapa las arterias es una lesión primero gelatinosa, después hay elevación de una capa que se llama íntima y produce inflamación, y desde luego estas placas se van formando desde la infancia, de tal manera que lo que les decía de los niños gorditos, ¿sí? que tienen sobrepeso, etcétera, pues van haciendo desde pequeños la historia natural para la arteriosclerosis, y desde luego para la enfermedad vascular cerebral. Estos son los mecanismos síntomas que ya acabo de comentar para entrar en repetición. Y bueno, ya aquí vamos llegando a algunos fármacos que se han utilizado, pues algunos en forma accidental, por ejemplo, como es la aspirina, en donde esto se empezó a estudiar desde el siglo pasado, en los 70s, cuando un ingeniero tuvo un infarto, y todos ahí en Estados Unidos, muchos de los infartados, pues se iban a Miami ahí a descansar a nivel del mar, etcétera. Y bueno, este ingeniero pensó que pues si había posibilidades de una en otro tipo de problemas de salud muscular, y se hacía la rehabilitación de músculos en las piernas o en los miembros, etcétera. Digo, ¿por qué no se podrá rehabilitar el corazón? Entonces él empezó a hacer ejercicio, y lo que hacía era tomarse su aspirina diaria, y luego se detectó que había, no nada más el ácido salicílico era un analgésico, sino también tenía actividad en inhibiendo la coagulación, ¿sí? Igual que después se descubrió el clopidogrel, otros medicamentos fibrinolíticos, y que estos han ayudado ya después en la historia natural de la enfermedad a disminuir la enfermedad vascular cerebral. Ya mencioné los factores de riesgo, y hay unos que son de alto riesgo para la enfermedad vascular cerebral, para las embolias, y desde luego también para los aneurismas. La fibrilación auricular es como si el corazón estuviera de pronto aleteando, y al hacer ese tipo de movimientos dentro de la cavidad ventricular, se forman una especie de remolinos y favorecen la formación de trombos en la pared del ventrículo, y esos trombos de pronto se desprenden y se convierten en tromboembolias,
y pueden subir a la circulación que va al cerebro y producir oclusión brusca, que entonces se manifiesta con un infarto blanco, como ya les dije. Pero también a veces hay pacientes que se les ponen prótesis en el corazón, que tienen otros cambios, bueno, los infartos, como ya lo mencioné, tumores dentro del propio corazón, la inflamación del corazón, la endocarditis, algunas enfermedades como la miocardiopatía dilatada, en donde el corazón va creciendo y bueno, produce muchos cambios hemodinámicos y también emborígenos. Y por otro lado, otras alteraciones en el corazón que son factores de alto riesgo para que los enfermos hagan enfermedad vascular cerebral. Ahora bien, ya llegando al aspecto clínico, al aspecto que seguramente ustedes van a ver enfermos en fase de secuelas, la sintomatología que tienen los enfermos es muy importante diferenciarla cuando es del hemisferio cerebral del lado izquierdo al del lado derecho. En primer lugar, cuando es del lado izquierdo y que se afecta pues, las funciones mentales superiores, el enfermo tiene afasia, o sea, problema de lenguaje, ya sea eh, sensitivo o expresivo, o puede tener problemas de hemianopsia, que es la pérdida del campo visual, de un lado, la hemiplegia, parálisis de las extremidades del lado contrario. Recordar que la vía motora se cruza y entonces cuando se afecta el área motora de un lado, pues el lado contrario hace hemiplegia. Hemianestesia, es decir, pérdida de la sensibilidad también. A veces también pueden tener desviación de la mirada conjugada al lado de la lesión. Y cuando es del lado derecho, que también se le llama no dominante, porque, por ejemplo, la mayoría de nosotros somos diestro, entonces nuestro hemisferio dominante, como ya lo saben ustedes, va hacia el izquierdo y ahí se encuentran las funciones mentales superiores, lenguaje, escritura, lectura, etcétera. Bueno, pero cuando es del lado derecho, el no dominante, pues el enfermo tiene disartria, dificultad para pronunciar las palabras, hemiplegia contralateral, hemianestesia contralateral. Hay también negligencia espacial, es decir, no tienen conciencia de la medida del espacio que hay, alteraciones visuales y desviación de la mirada hacia la izquierda. A veces también se afecta nada más el hemisferio en la parte profunda y se pueden producir hemiplegias puras, sin alteraciones sensitivas, o hemianestesias puras, o alteraciones de lenguaje, o parálisis, en donde el paciente camina como borrachito. Cuando se afecta el tallo cerebral, entonces pueden tener déficit de movimientos en la sensibilidad de las 4 extremidades, también signos cruzados y también alteraciones en la mirada, problemas del lenguaje, problemas para deglutir, para toser, para pasar los alimentos y a veces se producen cuadros clínicos con cuadros clínicos puros motores o sensitivos o algunas alteraciones en el movimiento de la mano o en la marcha. Y desde luego a veces las alteraciones pueden ser de la circulación anterior. Como ya vimos, hay 2 carótidas y 2 vertebrales. Entonces, la arteria carótida izquierda va a entrar al cráneo y va a dar 2 ramas, una rama anterior y una media, y entonces si se tapa las arterias cerebrales anteriores, puede producir también alteraciones de afasia, discalculia, o sea, falta de hacer las pruebas de cálculo, alteraciones sensitivas y alteraciones visuales. En la circulación anterior así también se puede producir afasia,
problemas de lenguaje, descalculia, y a veces el paciente no tan solo tiene problemas para hablar, sino para leer, para escribir, para identificar los objetos, y desde luego también puede haber otras funciones ya específicas de algunos de los lóbulos que ustedes conocen. Y la circulación posterior, recordar que en las áreas posteriores del cerebro tenemos las áreas visuales, ¿sí? Donde están los centros de la visión, y entonces puede haber afecciones que rematan en cegueras corticales, cegueras cerebrales. Y bueno, tenemos formas de estudiar esto, no nada más clínicamente, sino con estudios de angiografía, como ustedes ven aquí, en donde podemos detectar dónde está la oclusión del vaso y las alteraciones que puede tener. Ahora, después con la aparición de la tomografía, pues nos ha ayudado muchísimo al diagnóstico más preciso de las lesiones. Por ejemplo, aquí tienen en esta tomografía, señalado con las flechas, una zona de infarto del lóbulo frontal, ¿sí? por una arteria cerebral anterior, en donde puede tener hemiplegia, hemianestesia, afasia, alteraciones en la iniciativa del paciente, en la espontaneidad, en la apatía, tienen autismo, no hablan, tienen problemas de prevención, es decir, cuando ustedes les dan algún objeto, se quedan con él, no lo quieren soltar, pero si de casualidad se suben a un camión, se agarran del tubo y no se quieren soltar. Entonces, este es lo que se llama aprensión o grasping, y pueden también tener pérdida de control de esfínteres. Entonces, este es por la circulación anterior. También ya algunas arterias específicas, como son la arteria estriada media, en donde puede haber debilidad contralateral de la cara, del brazo sin pérdida sensorial, alteraciones en la conducta, alteraciones cognitivas, abulia, agitación, negligencia y afasia. Y aquí es muy importante porque los que lleguen a dedicarse a los estudios neuropsicológicos de estos enfermos, verán, ustedes tendrán que hacer estudios de lenguaje, estudios de las funciones mentales superiores, escritura, lectura, etcétera, y desde luego pruebas específicas para ese tipo de lesiones. Bien, aquí tienen ustedes ya con una tomografía como tenemos un infarto pequeño, que lo hacíamos el diagnóstico clínicamente, pero no lo veíamos hasta que se hacía la autopsia del paciente, se veía dónde estaba la lesión. Ahora con los estudios de tomografía y de resonancia magnética, pues hacemos un diagnóstico muy preciso de lesiones, y desde luego, dependiendo de las arterias que se ocluyen o que sangran, pues ya ve uno en forma precisa las lesiones. Cuando es la arteria cerebral media, que es la que irriga la parte medial del cerebro, de un lado y de otro, produce hemiplegia contralateral, alteraciones en la sensibilidad de posición, de vibración y de tacto, la pérdida de la discriminación de 2 puntos, es decir, tocamos al mismo tiempo en un pie y en una mano y no identifica. Asterognosia, le ponemos un objeto en la mano, un anillo, un objeto y no lo identifica, unas llaves, etcétera. Y por otro lado, tenemos las alteraciones, como ya hemos mencionado, de la hemianoxia homónima. Quiere decir que la mitad del campo visual de un lado está perdido y del otro, de la otra mitad del otro ojo. Y también lo que se llama la parálisis de la mirada conjugada,
en donde el paciente tiene desviación hacia el sitio de la lesión. Hay otras alteraciones cuando se afecta la fascia en el área de Broca, pues tiene el paciente una dificultad para pronunciar las palabras, y cuando es en la de Wernicke es una alteración en el centro de sensibilidad y no entienden los pacientes cuando se les habla. Pueden hablar bien, pero no entienden, no se pueden expresar. Hay disminución de la atención, hay negligencia hemicorporal, hay negación de la enfermedad, no niegan que están enfermos y pueden tener problemas de apraxia para la marcha, o sea, se les olvida caminar, apraxia para el vestido, se les olvida vestirse, apraxia para usar la pluma, etcétera. Entonces, apraxia inclusive para comer. Integran lo que se llama un signo que es el síndrome de Gertzmann, que es la afección del pliegue curvo en la corteza cerebral, en donde hay también agrafia, acalculia, alexia.